histórico para poner un freno a lo que está sucediendo, ¿no? Y un poco nosotras rememorábamos en la discusión nuestro proceso histórico como mujeres y nuestra participación en los diferentes procesos neoliberales. Decíamos, bueno, en los 90 fuimos las mujeres en las ollas populares, las piqueteras, las mujeres que se encadenaban a los campos para que no los pudieran rematar, quienes empezaron con esta movilización social para ponerle un freno al neoliberalismo y para visibilizar lo que estaba pasando. Lo mismo sucedió con Macri, que fuimos nosotras las primeras que le hicimos un paro, las que empezamos a marcar agenda, que la llevamos al Congreso, pero salió desde la calle, ¿no? Eso de empezar a discutir la interrupción voluntaria del embarazo, sumarle la agenda de la inclusión laboral travesti trans, sumarle la agenda que tenía que ver con los hijos de víctimas de femicidio, cómo el Estado debía hacerse cargo de acompañar estas situaciones. Bueno, esa energía, esa responsabilidad, ese hacerse cargo de la historia estaba muy presente todo el tiempo en cada comisión, en cada ámbito donde las mujeres nos juntamos, las mujeres y las disidencias nos juntamos en Jujuy a discutir, estaba muy presente. Está muy presente esto de decir, bueno, no vamos a permitir que sigan avanzando y no solamente vamos a poner un freno, sino vamos a proponer nuestra propia agenda porque queremos seguir avanzando en las discusiones que todavía tenemos pendientes. No vamos a permitir que las discusiones sean en retroceso, que es un poco lo que nos propone el gobierno, ¿no? Discutir en retroceso. Bueno, está muy presente eso, no vamos a discutir en retroceso, vamos a discutir en avanzada y lo vamos a hacer haciéndonos cargo de la historia. Y eso me pareció que generó una energía, una mística, una decisión política colectiva muy importante allí. Y después estuvieron una plaza, ¿no?, que organizaron los feminismos populares, donde participaron muchas organizaciones, que también para estos tiempos me parece un dato que no es menor, que fue las mujeres y las diversidades nuevamente logrando esa unidad de organizaciones para llevar adelante una plaza, donde hubo una especie de consigna para sostener la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en el PJ, ¿no? La plaza de los feminismos populares fue impresionante. Fue impresionante por varias cuestiones. Primero, por esto que decías vos, una unidad en la diversidad muy contundente, ¿no? Mujeres de todo el país, de diferentes organizaciones y organizaciones políticas, gremiales y sociales, estábamos allí presentes, mostrando nuestro trabajo, mostrando a nuestras dirigentes desde abajo, pero con la decisión política de avanzar en algo que entendemos que es central, que es que el partido justicialista esté conducido por una mujer por primera vez en la historia y que deje de ser una cáscara vacía, que sea un partido donde se discute una plataforma, que esa plataforma tenga que ver con el proyecto de país que nosotros queremos, que ese proyecto de país nos encuentra a las mujeres como protagonistas. Quisimos también llenar de contenido la consigna de tiempo de mujeres. Bueno, ¿qué significa que sea tiempo de mujeres? Que haya muchas mujeres en espacios de representación, de toma de decisiones, de discusión, que seamos nosotras en esto de hacernos cargo de la historia, quienes empecemos a llenar de contenido los diferentes espacios que se han ido vaciando a lo largo de los años, entendiendo también que estuvieron hegemonizados durante casi toda nuestra historia por hombres. Y esa hegemonía evidentemente nos llevó a situaciones que no queremos que se sigan reproduciendo. Queremos otra cosa, queremos un proyecto político que tenga en cuenta las transformaciones estructurales que deben darse, y entendemos que la única persona que tiene una mirada estratégica respecto de poder generar esas transformaciones es Cristina Fernández de Kirchner. Y en esa plaza eso se escuchaba al unísono. Uh-huh. Gabriela, ¿eso crees que claramente también tiene que ver con algo que está en disputa en términos globales, ¿no? Digo, te pregunto esto porque otro día era muy emocionante ver, por ejemplo, cómo las nahualas, las chamanas la bendecían a Claudia Sheinbaum en México después de asumir la presidencia, todas mujeres, un acto tremendo en la plaza del centro del DF, y me parece que, bueno, con eso, con la figura también pienso, hasta incluso mirando al
al país del norte, ¿no? Con Kamala Harris siendo la opción finalmente después de un Joe Biden en caída libre, y hay ahí como me parece una tensión en términos globales también en cuanto a avanzar en esos derechos, en la igualdad, en la diversidad, o bueno, volver a la época del Far West, ¿no? Sí, avanzar en la profundización de derechos, pero también recuperar el humanismo. ¿No? Esta mirada que tiene que ver con volver a percibirnos, a reconocernos como personas, a mirarnos a los ojos, a la política que como la desarrollamos las mujeres, que tiene que ver mucho más con esto de la presencia, la territorialidad, la escucha, la circulación de la palabra y de las ideas, ¿no? Que no tenga que ver con esa mirada que es unidireccional, que es la que se ha ejercido durante muchos años por parte de los hombres, que es la escucha pasiva por parte del conjunto y alguien en la centralidad como único protagonista. Las mujeres construimos de otra manera, tenemos lógicas circulares, tenemos una mirada humanista, creemos en los espacios de participación donde todas tengamos voz y palabra. Bueno, creo que tiene que haber una recuperación de la participación política, una recuperación de los espacios de discusión y una recuperación de la mirada humana de la política, ¿no? Y eso evidentemente ese impulso lo damos las mujeres, que somos las que construimos de esa manera. Hablábamos al respecto de lo que significa el encuentro plurinacional de mujeres. En esos espacios, nosotras de manera colectiva y desde la más profunda diversidad y heterogeneidad, construimos agenda durante muchos años y esa agenda terminó cristalizándose en políticas públicas que de verdad cambiaron la vida de muchas personas. Bueno, lo que creemos es que hay que recuperar esa manera de hacer política, por eso entendemos que tienen que haber mujeres en los espacios de toma de decisiones para cambiar lógicas que ya no funcionan, que son lógicas que indefectiblemente terminan en situaciones que no queremos más para la política, no queremos más para la política ni violencia, ni queremos que estar nosotras las mujeres teniendo que protegernos porque nos sentimos en situación de riesgo cada vez que participamos de un espacio, queremos que nuestra voz se escuche, queremos que nuestras ideas se escuchen y entendemos que hay un tiempo que se está construyendo, que se ve, donde hay mujeres que están tomando roles de protagonismo muy importantes, de decisión muy importantes, porque han demostrado primero que desde abajo pueden transformar esas realidades. Digo, la presidenta de México primero fue la intendenta del Distrito Federal, mostró profundísimas transformaciones. Quien es hoy la jefa de gobierno del Distrito Federal, primero fue la responsable de una comuna muy grande que es como La Matanza, en Distrito Federal, y logró profundísimas transformaciones con políticas que tenían que ver con recuperar espacios comunitarios, con darle la posibilidad a los vecinos y vecinas que disfruten de la cultura, disfruten del deporte, con generar espacios seguros. Bueno, nosotras queremos hacer política desde ese lugar, queremos recuperar la política desde ese lugar que tiene que ver con los derechos, que tiene que ver con el ejercicio pleno de esos derechos y que tiene que ver también con la lógica de participación política para transformar las realidades. Gabriela, te pregunto también, mira, hoy me sorprendió este título principal del diario La Nación, justo recién estábamos repasando la tapa de los diarios antes de conectar la llamada con vos, y La Nación dice: la oposición ya busca votos para un proyecto que limita los DNU de Milei. Nosotros ya veníamos cubriendo desde la semana pasada el tema, me sorprende que lo ponga marcando la agenda del comienzo de esta semana, el diario La Nación, pero te quería preguntar por esto porque arranca esta semana el debate por los 14 proyectos que están dando vuelta para limitar los DNU del presidente de la Nación. ¿Qué ves de esta propuesta, de esta iniciativa que incluso fue pedida para que se ponga en marcha el debate sobre tablas el otro día? Creo que no se lo esperaba La Libertad Avanza, me parece que lo agarró de sorpresa. Mira, yo creo que es importante, incluso va con la misma lógica de lo que veníamos conversando recién, ¿no? La lógica de la imposición por sobre la lógica de la construcción y la discusión política en términos de participación. Yo creo que es importante, la verdad es que el proyecto anterior, que tenía que ver con
con la manera de la existencia de una ley o el veto de un DNU, tuvo que ver con una ley impulsada en su momento por nuestro gobierno, que tenía que ver con una lógica y una realidad absolutamente distinta en ese momento, ¿no? Donde lo que se intentaba era profundizar la democracia. Bueno, en ese momento, teniendo un presidente que es que quiere imponer por la fuerza no solamente sus ideas, sino determinadas líneas políticas que terminan perjudicándole seriamente a la gente, la vida a la gente, donde además no se respeta lo que a través de los representantes el voto popular expresa en el Congreso de la Nación. Bueno, hay que generar mecanismos que limiten este poder, porque termina siendo un poder con una hegemonía tan profunda, con un nivel de tiranía tan profunda que pone en riesgo la democracia. Digo, aprobamos 2 leyes profundamente necesarias, que tenían una demanda social imperante, que era la ley que estaba vinculada a la movilidad jubilatoria, y otra la que estaba vinculada a dotar de presupuesto a las universidades públicas, y las vetó, y no solamente las vetó, sino que luego en el mecanismo democrático para la insistencia de la ley operaron para tener los votos suficientes de una manera que es bastante cuestionable y bastante repudiable, que tiene que ver con la presión sobre diputados de diferentes maneras, ¿no? Para que esa ley no pudiese insistirse cuando tenía que ver con un reclamo por parte de la sociedad. Bueno, los DNU que lleva adelante el presidente, que no tienen que ver con necesidad y urgencia, sino que tiene que ver con imponer sus ideas en el ámbito del económico, con un acompañamiento en el ámbito con un acompañamiento represivo para poder imponerlo. Me parece que es necesario que quienes formamos parte del mecanismo que profundiza la democracia, que es el Parlamento, debemos intentar ponerle algún tipo de freno para que la democracia no empiece a ser una democracia limitada o una democracia que no pueda llevar adelante el ejercicio mediante la representación en las cámaras, que quienes estamos allí somos los representantes del pueblo de la nación y las provincias. Gabriela, Gustavo Cirelli te saluda. Te hago una consulta justamente. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Mencionaste la situación de las universidades y el veto a la ley de financiamiento universitario. ¿Cómo ves la reacción de la comunidad universitaria en este momento en el país y en Córdoba en particular? Bueno, en Córdoba en particular y en el país en general hay muchas facultades que han sido tomadas. Mira, aquí en la Universidad Nacional de Córdoba es la primera vez en la historia desde ese periodo democrático donde la Facultad de Derecho ha sido tomada. Hay una reacción muy fuerte por parte de la comunidad universitaria, donde los estudiantes están acompañando con muchísima fuerza el reclamo de los docentes, y se ha dado un ida y vuelta que hacía muchos años. Bueno, yo estudié en los 90 se había dado esa convergencia, pero ahora yo lo noto todavía con mucha más fuerza, y creo que tiene que ver también con lo que se transitó durante los años que fueron hasta el 2015, ¿no? Donde hubo un periodo de mucha politización, donde hubo una centralidad muy importante de la universidad pública, donde se alimentó con mucha fuerza el protagonismo de las universidades como una herramienta que podía cambiar la vida de las personas. Yo creo que hay una conciencia al respecto de eso. Muchos de los estudiantes son primera generación de universitarios en su familia, y eso está muy presente y eso se visibiliza con mucha fuerza, y los estudiantes han tomado un protagonismo muy grande y están generando un acompañamiento con muchísima fuerza también hacia los docentes y los no docentes. Me parece que esa comunión que se está dando entre los diferentes sectores, incluso con la sociedad en general, que no necesariamente va a las universidades, pero entiende que es el único mecanismo que tenemos real para garantizar la movilidad social ascendente, es un punto de inflexión que se está dando en el marco de este gobierno, que hay que seguirlo muy de cerca, y nosotros nos remitimos en Córdoba a la historia que tenemos los cordobeses con el Cordobazo, que fue la alianza estratégica entre los trabajadores y los estudiantes, y también con la reforma universitaria. Cuando hubo algo verdaderamente potente que salió desde abajo, salió en la construcción de esas alianzas que estamos viendo nuevamente.
Bien, y hablaste de Córdoba y te quería mencionar o preguntar cuál es la situación actual después de los incendios, digamos, porque es como que se corrió de la agenda nacional esta crisis, esta situación crítica en Córdoba. Mirá, la verdad es que ahora queda por delante un proceso de reconstrucción muy profundo y muy complejo. Hay pueblos, por ejemplo, como San Esteban, donde se ha quemado más del 60% de la superficie del pueblo. Y se ha quemado mucho bosque nativo y hay que trabajar muchísimo en lo que tiene que ver con la reconstrucción en términos estructurales, pero también en la recomposición en términos ambientales, que es algo bien complejo, que requiere mucho tiempo y donde hay que tener muy aguda la mirada, porque además en Córdoba hemos sufrido varios procesos donde esas tierras que se quemaban luego eran parte de algún desarrollo inmobiliario o eran parte de alguna inversión agropecuaria para ampliar la frontera, ¿no? Así que en ese sentido nosotros lo primero que decimos es hay que rápidamente avanzar con el ordenamiento territorial que en la provincia de Córdoba está pendiente desde el año 2008, hay que relevar las áreas quemadas, hay que trabajar en la restauración ambiental y sobre todo hay que trabajar en las medidas preventivas. Nosotros aprobamos la ley de emergencia, dentro de la ley de emergencia se deberían contemplar fondos para todo esto, esperamos que esto se haga efectivo lo más pronto posible y poder comenzar con esas tareas. Por suerte han comenzado las lluvias, entonces estamos atravesando un momento de un poco más de tranquilidad, pero la realidad es que las consecuencias han quedado y hay que trabajar sobre esas consecuencias. Gabriela, siempre es un gusto hablar con vos, te mandamos un abrazo grande y gracias por estos minutos. Nos quedamos ahora sí atentos al trabajo también en el Congreso, que esta semana me parece que va a tener algo también de semana bisagra. Todas las semanas vienen teniendo cosas importantes, pero me parece que esta empieza a mostrar, según cómo avance también eso del DNU, parte de la agenda de la recta final del año. Así es, quería hacerte un último comentario que para nosotros en la provincia de Córdoba es muy importante. El día jueves en la industria petroquímica de Río Tercero estaban llevando una serie de suspensiones porque estaban sobreestoqueados, o eso decía la petroquímica, al menos a los trabajadores. El jueves, cuando quisieron ingresar, los trabajadores que estaban llevando adelante las guardias mínimas no pudieron hacerlo y a partir de ayer a la noche comenzaron a llegar los mails con los despidos. Estamos hablando de 125 familias, estamos hablando además de una planta que se nutre para desarrollar su producción de la planta de ácido nítrico de la fábrica militar de Río Tercero, con lo cual tenemos muchos más puestos de trabajo en riesgo. Esta tarde a las 6:30 va a haber una marcha en la ciudad donde se va a marchar para defender los puestos de trabajo contra las políticas de ajuste de Javier Milei, porque entendemos que esto además es una consecuencia de esas políticas de ajuste. Así que simplemente decirlo, pues me parece que es muy importante. Es una ciudad además que ha sido tremendamente golpeada en los 90, lo sabemos por el atentado contra la fábrica. Sí. Otra vez están empezando por ahí, queremos expresar nuestra preocupación, visibilizarlo a nivel nacional y bueno, pedirle a la comunidad de Río Tercero que acompañe la marcha del día de hoy. Abrazo grande, Gabriela. Gracias por el tiempo. Abrazo grande. Ahí estaba la diputada nacional de Unión por la Patria por la provincia de Córdoba. Vamos a hacer una tanda, volvemos a completar la información también.